tenemos el gratísimo placer de estar acompañado del senador Dionis Sánchez, senador de la provincia de Pedernales y miembro del partido Fuerza del Pueblo. Senador. Un placer estar aquí. Bienvenido. Empezando el año. Pedernales ha estado sobre la mesa. Bueno, con mucha intensidad y en el escenario del Congreso. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Era tiempo. Bueno, uno de los temas centrales ha estado relacionado con los fideicomisos, tanto en el contrato de Pro Pedernales como en el fideicomiso público, que vendría a ser, digamos, la estructura legal que organice todo este sistema. Ustedes creo que aprobaron, en el Congreso se aprobó el Pro Pedernales en la Cámara de Diputados y va camino al Senado. El Pro Pedernales lo que se está llevando es una adenda porque ya se había aprobado. Sí. Pero el tema de los fideicomisos, en sentido general, que despertó la curiosidad, la intriga de este país. No, pero quisiera el Pro Pedernales porque el presidente, para que separemos, porque el presidente anunció que el 4 de febrero inician la construcción de 2 hoteles en Pedernales, que sería basado en ese contrato. Sí, lo que pasa es que la adenda a la que se están refiriendo no ha llegado todavía al Senado. Nosotros la estamos esperando. Fue aprobada en la Cámara de Diputados y nosotros vamos a ver en qué consiste. Yo desde un principio, o desde antes de este gobierno, y ustedes me han ayudado mucho porque a través de ustedes me he podido expresar, he estado reclamando siempre por acciones para Pedernales. O sea, yo tengo 20 años luchando para que esta región, no solamente Pedernales, sino esta región en sentido general, pueda sentir el apoyo del Estado, las inversiones privadas, porque tiene un potencial natural que debe ser desarrollado. O sea, yo he estado siempre apoyando las acciones que van hacia Pedernales. El fideicomiso Pro Pedernales podrá tener una serie de críticas y demás y de cosas parecidas. Siempre he dicho que nos permitan a nosotros cometer algunos errores y en el camino enmendar y caminar y corregir como han hecho otras regiones. Ya de ahí en adelante, los que tengan las críticas que la hagan, pero a mí me toca el papel. Usted asume aquí el papel de Bolívar que le dijo al embajador ruso, déjenos vivir nuestra edad media. Se lo dije una vez al senador Francisco Domínguez Brito con un proyecto que había para Barahona, que finalmente no se dio. Yo le dije, pero todas las regiones de alguna manera han cometido algunos errores, permitan que nosotros también cometamos nuestros propios errores. Estamos esperando esa adenda. Ahora, en sentido general, los fideicomisos, esa figura de fideicomiso público no conocida en el país, porque aquí teníamos los fideicomisos privados, ley 189-11, existe la intriga, la preocupación, ¿por qué esta presente administración se ha ido por ahí? Porque yo busqué en su programa de gobierno y en ninguna parte decía que este iba a ser un gobierno fideicomiso, un fideicomiso, que todo lo quiera hacer a través de los fideicomisos, cuando uno sabe que los fideicomisos tienen sus temas y cuando uno le pregunta de por qué quieren que no se ajuste a la ley de compra y contrataciones, de por qué quieren dejar las deudas al Estado Dominicano, de por qué quieren tener fideicomitentes adherentes, lo que dicen que en el pasado. Usted no puede justificar una mala práctica porque a usted se eligió porque usted habló de transparencia y los fideicomisos son más peligrosos que la capitalización porque le están entregando el bien a un sector, a un grupo, a que lo administre y no están dando nada a cambio. Ahora, por eso a mí me gustaría que dieran una explicación si es porque no se sienten confianza de que su equipo de gobierno, su partido, sus compañeros puedan ayudarlo a administrar la cosa pública y prefiere ponerlo en manos de la oligarquía de este país. En la discusión, incluso algunos dirigentes de los partidos de oposición han venido y uno tenía la impresión de que hay temas que se han ido resolviendo en el sentido de que exigencia de la oposición el gobierno la ha estado satisfaciendo. La última tuvo que ver incluso con reservas medioambientales que estaban incluidas o tenían el riesgo de ser incluidas y que se sacaron. ¿No le satisface lo que ha hecho el gobierno reaccionando ante los reclamos de la oposición? Mira, lo que pasa es que hay cosas que todavía no se han aclarado. Lo que pasa es que la ley de fideicomiso, como les digo, es una figura nueva y debemos tratar de ponerle los controles necesarios. ¿Por qué el gobierno se empeña en dejar estas cosas de lado?
O sea, es eso lo que nosotros andamos buscando. Pero además, estamos discutiendo porque es una ley orgánica, porque afecta finanzas del Estado Dominicano, enajena bienes, tiene que ver con hipotecar los bienes del pueblo. Entonces, nosotros lo que queremos es que las cosas se hagan bien, porque nosotros estamos ahí precisamente para eso. Y cuando hay una acción que no es correcta o que tú entiendes que no es transparente, tú no me puedes decir, pero que se hizo de tal forma, en el pasado se hizo de tal forma, porque entonces a ti te eligieron para que hagas las cosas bien. Si no, se hubiesen quedado lo mismo que estaban. Tú no puedes justificarlo con una acción de esa naturaleza. Y esa es la parte que a nosotros nos preocupa. El presidente Fernández en esta semana, el martes, ¿verdad? Lunes, es que él publica. Ayer lunes, publicó un artículo sobre los fideicomisos públicos. Hizo una serie de señalamientos. Sin embargo, veo hoy que Sigmund Freud, que es el que maneja la alianza público-privada, dice, la respuesta que da que dice que parece que le recolectaron las informaciones al presidente como que lo hicieron cometer algunos errores. Sí, lo que dice Sigmund es que son menos fideicomisos de los que planteó el presidente habla de 50 de 20, no, de 20, ¿no? Creo que 50 y son menos de 20 o 18, Okay. decía él. No son menos de 20, hay mucho más de 20. Aquí hay un fideicomiso hasta para la policía. Aquí hay un fideicomiso para la crianza de anguila creo que es. Aquí hay un fideicomiso para cualquier cosa. Lo que pasa es que precisamente cuando se querían hacer todos estos fideicomisos antes de la ley marco, es precisamente el presidente Leonel Fernández en un escrito y en una alocución al país que le dice que por qué me van a aprobar fideicomisos sin haber aprobado la ley marco. Y en eso es que acuérdense lo de Punta Catalina. La intención ulterior es entregar a Punta Catalina con ciertas cosas que no puede ser, con comité que no debe ser técnico, que debe ser la mayoría del gobierno, como se lo sugerimos en la ley cuando estábamos discutiendo en la Cámara, en el Senado. O sea, este tipo de cosas es lo que nos llama a nosotros preocupación. Bueno, no importa que el comité técnico sea privado o público, porque un funcionario público se puede vender y hacer una cosa. Lo que tú tenías que limitar es la facultad que tenga el comité. Como por ejemplo, como para transferir la propiedad. Como por ejemplo que se acojan a la ley de compra y contrataciones, no a los principios. ¿Qué es eso? O sea, ese tipo de cosas. Ese es el tipo de objeciones que todavía se mantienen. Hay varias. ¿Cuáles son? Hay varias. Concretamente. Nosotros hemos manifestado, está el tema de los fideicomitentes adherentes, que hay que tener mucho cuidado con ellos. ¿Quién tiene la capacidad para definir esos fideicomitentes adherentes? El tema de compra y contrataciones, el tema de las deudas, el tema de si la ley es orgánica o no. O sea, ¿qué va a pasar cuando al final, 30 años, 20 años después, con lo que hay ahí, quién va a tener autorización para coger prestado? ¿Qué va a pasar con los beneficios que tenga el fideicomiso? Los contratos, el tipo de contrato que va a tener cada fideicomiso. Todo eso tiene que regularlo la ley. Todo eso. Yo no entiendo por qué nos oponemos a eso. Esas son las cosas que nosotros estamos pidiendo. De por sí nosotros no estamos opuestos al fideicomiso, a pesar de que, repito, que nos llama la atención de que un gobierno que llegó no le dijo al pueblo, yo voy a hacer tantos fideicomisos, porque su plan de gobierno no está, y sin embargo, todo lo que hace es a través de un fideicomiso. Senador, a propósito de que surge el tema de si la ley es una ley especial, si necesita la 2/3 parte, ¿no tiene el Congreso asesoría o algunos mecanismos de pasar por el sedazo los proyectos importantes para no cometer los errores de aprobar una ley como la ley no de se partido, debe, por ejemplo? o trancarla para que... En la Constitución nuestra no existe hacer la consulta previa al Tribunal Constitucional. Pero no al Constitucional. Es que siempre en materia jurídica hay siempre interpretaciones. Sí, pero el Congreso se supone que tiene unas asesorías legales que en base a la característica que define la Constitución, le puede decir al Congreso, miren, esa es una ley especial, por esto, por esto, por esto y por esto. Es que siempre hay divisiones en eso, hay criterios siempre encontrados. Por ejemplo, recientemente aprobamos la ley de presupuesto, que es una ley que se trata como una ley ordinaria. Y sin embargo, en ella estamos modificando leyes orgánicas. Y eso es algo de lo que el Tribunal Constitucional ya tiene sentencia, que una ley ordinaria no puede modificar una ley orgánica. Y si tiene sentencia, no se necesitaría ninguna abogada, bastaría con que el Congreso acoja. Pero se la demostramos. Demostramos
un precedente le constitucional. mostramos la sentencia del Tribunal Constitucional, le leímos la Constitución en el artículo 112 y todo lo que hay en ese sentido de que no puede una ley ordinaria modificar una ley orgánica y sin embargo ¿Y por qué no lo hicieron. ejerce la oposición en esos casos con el Constitucional para tumbarles proyectos a Lo los que gobiernos? sí se hace, lo que sucede es que en la parte nuestra como legisladores no podemos hacerlo salvo que haya una minoría de un 33% de la matrícula de una de las cámaras para someter el Sí, recurso. pero hay muchísimos mecanismos que se puede usar en términos políticos. Senador, y estas objeciones y esta falta de consenso que ha habido en torno a estos mecanismos, ¿pone en riesgo la aprobación oportuna de la enmienda al fideicomiso de Pedernales? Yo le repito que lo de la adenda al fideicomiso Pedernales tenemos que verla porque creo que es la tercera adenda ya. Todavía no hemos iniciado y vamos por la tercera adenda. Tendríamos que verlo porque yo en cuanto a lo que se trata Pedernales, repito, para mí Pedernales es lo más importante. Pero Pocos han defendido a Pedernales, me toca a mí y por lo tanto yo cuando se trata de Pedernales, por lo tanto yo tengo que ver en qué consiste esa adenda antes de hacer cualquier afirmación. Pero algo le tiene que haber llegado. No, son los problemas que se han presentado. Usted ignora totalmente hecho, lo que la dice. adenda sí. De hecho, se supone que La una adenda sí, parte porque de fue los aprobada problemas- en diciembre y demás. Pero ni siquiera sabe lo que dice. No conozco la adenda. Pero porque incluso algunos puntos han sido objeto de debate público, como por ejemplo el tema de la inclusión de un altísimo nivel de metraje de áreas protegidas que estaban siendo incluidas como parte del fideicomiso y la facultad de vender terrenos que se le ha otorgado a... Pero a eso es fideicomiso. precisamente las críticas que hacemos de los fideicomisos. Por la eso, capacidad, por eso lo digo. por la capacidad que le dan. El de Pedernales no parece ser la excepción. Pero por eso le estoy diciendo que todo depende de la ley marco y ahí estamos discutiendo precisamente esos temas a lo que nosotros nos hemos opuesto. Pero entonces, una aprobación del fideicomiso de Pedernales por un camino distinto de la ley marco implicaría que pudiera terminar con un régimen jurídico distinto. Precisamente de eso es que hemos estado diciendo que nosotros entendemos que la ley marco debió aprobarse primero que todos los fideicomisos que se han aprobado. Todos. Incluido el de Pedernales. Todos los fideicomisos. Debió ser la ley marco primero. Todos. Una de las cosas que el gobierno alega cuando se le acusa de que quiere privatizar es de que los fideicomisos justamente es para no vender las empresas o para no vender los bienes públicos. Pero si se pone en el fideicomiso que el comité técnico puede vender, Pero en el pueblo, estaría el Congreso aprobando previamente que se puede vender. en el pueblo decimos, para empeñar es mejor vender. Aquí es para regalar, sería mejor vender. Por eso yo digo que lo de los fideicomisos es más peligroso que la capitalización y la privatización. ¿Por qué? Porque se pueden diluir algunas propiedades públicas. Claro que sí. Claro que sí. Hoy, ¿quién te asegura a ti que el que esté administrando ahí, sin ningún control, como quieren ponerlo, va a preservar el bien del Estado? ¿Y quién da garantía de eso? ¿Quién la da? Y al final el despojo es lo que le corresponde al Estado. Por eso es ese dicho sabio de los viejos. Para empeñar, mejor vender. Aquí para regalar, pues mejor hubiese sido la capitalización, que el precio se iba a determinar y iba a ingresar ese dinero al Estado. Ahora lo estamos poniendo en manos de capitalistas sin dar nada a cambio. Ahora, y ahí viene una pregunta importante, porque he escuchado que el fideicomiso, que el Estado va a hacer todo. Se supone que el fideicomiso es para buscar socios, gente que invierta dinero. En el caso de Pedernales, vi que están buscando socios. Publicaron que están buscando socios, que pensé que tenían los socios. Pensé que habían dicho que habían 12 cadenas. Bueno, pero es posible que tengan identificadas algunas opciones, pero si no hay un procedimiento, ¿cómo van a convenir con los socios? No, porque hay muchas... el problema es que lo primero que ellos hablaron fue de que se aprobó una ley de alianza público-privado. Se le aprobó esa ley precisamente porque se estaba haciendo para el caso Pedernales. Luego cambiaron y se fueron a lo de los fideicomisos. Bueno, o sea, pero el Congreso... El fideicomiso es, digamos, un modelo de negocios. Sí, pero el modelo de negocio también... Porque yo te puedo la alianza decir... público-privada Porque yo puedo decir, vehículo. como inversionista, bueno, usted es el Estado, pero yo quiero una garantía que usted no me engañe, ni a lo mejor y usted protegerse de que yo no lo engañe.
y eso hacemos un fideicomiso y se supone que ese fideicomiso lo administra un banco, una fiduciaria. Correcto. En principio, pero nosotros decíamos, mira, para un fideicomiso, para un bien que se va a crear, a construir nuevo, yo le veo lógica, que era el caso de Pedernales. Ahora, lo comparábamos con el caso de Punta Catalina, que es un bien que está produciendo al Estado, probablemente la mejor compañía que tiene el Estado actualmente, que se habla de 200 millones de dólares que produce. Entonces nosotros decíamos, bueno, pero ¿por qué hay que hacer un fideicomiso para ese? Ahora, el caso de Pedernales, si va a haber una inversión, el Estado va a poner como bien los terrenos y va a haber una inversión del particular, perfecto. Ahora, si es el Estado que va a hacer toda la inversión, ¿en qué consiste el fideicomiso? Si es el Estado que va a hacer toda la inversión. No, si el Estado puede hacer un fideicomiso para su propio bien si es el inversionista, no es más que un modelo de administrar ese bien. Pero estos detalles... es como el de Red Vial. Pero estos Ese es el detalles... Estado. Sí, pero es que con eso lo que se busca es, porque eso nosotros hemos dicho que lo que han buscado con los fideicomisos es bypassear la ley de compra y contrataciones y poder enajenar bienes de forma subrepticia. Sí, pero usted no va a enajenar una carretera, porque una carretera no se vende. O si no tiene una concesión, peaje, si no tiene no se peaje, si no tiene la forma como se va a recaudar. Claro, pero lo que quiero decir es que todos esos fondos entran al propio Estado, no es más que un mecanismo diferente de cómo gestionar. Entonces, ¿cuál es por eso cierta te digo que el independencia. propósito es no pasar por lo que es la ley de compra y contrataciones. Ese ha sido el propósito. Pero Dionis, tú que siendo senador de Pedernales conoces mucho más el proyecto posiblemente que el resto de los legisladores, por razón de tu interés con tu demarcación, ¿no hay un plan de negocio concreto, expreso, plasmado detrás del fideicomiso y del desarrollo? Porque hay un master plan que evidentemente va planteando las distintas etapas de desarrollo. Que viene incluso desde el gobierno pasado. Se inició uno en el gobierno pasado, y el gobierno sufrió transformaciones lo importantes. mejoró, pero... De hecho, a propósito de que se está realizando Fitur, se presentó el año pasado en Fitur y se supone que eso viene acompañado de una serie de componentes de negocios y de gestión del proyecto. Lo que pasa es, Laura, que yo sé lo que yo voy, pregunto y me dicen. O sea, todo lo que se está haciendo, yo no tengo conocimiento de todo porque no me invitan a todo lo que se está haciendo. Y no tienen por qué invitarme. O sea, tenemos funciones totalmente diferentes. Bueno, tú eres senador de la provincia, tendría sentido que te inviten. Bueno, pero porque no usted cuando están pregunta haciendo... mucho, Usted pregunta mucho. Sí, por ejemplo, hace 5 meses o más que se dieron los primeros Picassos para el puerto y las obras hidrosanitarias de Pedernales. Se ha dicho que en diciembre van a llegar. Perfecto. Pero cuando yo pregunto por qué no han iniciado, me dicen que por permisos medioambientales. O sea, se hizo todo un montaje para hacer una actividad donde fue el presidente, se movió el aparato del Estado, todo, y se anuncia esta obra, y cuando 3 meses después, 4 meses después preguntamos, lo que nos dicen es que falta el permiso medioambiental. O sea, dígame qué significa eso. Dice, justo a propósito usted menciona eso, hoy sale que Pedernales tendrá los permisos medioambientales. Allá. Pero qué bien. Hoy sale en la prensa. 5 meses después, bien, excelente. Lo estoy buscando aquí en uno de los diarios que sale hoy, lo vi. O sea que eso va a implicar una mayor agilización de Míralo aquí. proyectos. No, es que cuando se anunció, el Diario Libre, Laura, cuando se anunció debió estar los permisos. Definitivamente. Sí, dice que la aprobación del permiso medioambiental para poder desarrollar el proyecto de Cabo Rojo, en Pedernales, será dado y se respetará quienes manejen, Entonces, por eso no nos apoyaba de todo lo que le dicen, porque me habían dicho que la presente administración medioambiental decía que esos permisos no lo iba a dar. Bueno. Sin embargo, mira, ya están saliendo. Dice entonces, aquí, es lo que me dicen, lo que nos dicen cuando nosotros salimos y preguntamos por qué tal cosa está de esta naturaleza. Entonces, no tenemos el conocimiento cabal, no hay todas las informaciones que nosotros debiéramos tener para saber, porque nosotros somos vigilantes de todas las acciones en Pedernales.
Ok, porque ya, ya el presidente ha puesto fecha para iniciar los Sí, dos en primeros diciembre hoteles. de este año. Creo que el 4 de febrero de este año. Ah, para iniciar. La construcción de No, los pero hoteles. él dijo que iba a hacer el primer barco, el primer... En el tour puerto. No, en el puerto. pero se dijo que para diciembre o noviembre de este año Diciembre de llegarían este año. alrededor de 1 millón, una Algo capacidad de así. 1 millón. Pero ahora de lo que se está hablando es de comenzar a construir los hoteles en Cabo Rojo. Sí, sí. Bueno, sí, también he escuchado, lo que pasa es que se habló de una licitación en agosto, no sé por qué razones se movieron, para unos hoteles que ahora se anuncian para febrero. Y también del aeropuerto que se iba a licitar a principios de año. Senador, a mí me preocupa el tono de la conversación en cuanto de que usted se ha enterado, de que se ha dicho, porque deja esta sensación de que los proyectos o el proyecto, porque es un macroproyecto, va avanzando sin que haya una conversación abierta y amplia con los sectores interesados de Pedernales, porque una cosa es el Congreso y la discusión que se tiene allá, pero en el caso suyo, que es el senador de Pedernales, la posición es distinta. No hay un diálogo abierto con las fuerzas vivas de Pedernales que permita tener suficiente detalle y suficiente información de lo que se está teniendo. Sí, se ha tenido un diálogo hasta un punto. Por ejemplo... Pero es que la forma que usted lo dice, como si usted se hubiera enterado en un pasillo. Por ejemplo, para el tema del aeropuerto, se necesitó hacer varias vistas públicas, informarle a la población, orientar a la población, y en eso entramos nosotros, invitados por las autoridades que tienen que ver con el aeropuerto, porque había algunos cuestionamientos de la población, y se suponía que nosotros, los que de alguna manera jugamos un liderazgo en la comunidad, teníamos que orientar. Bueno, pues ahí nosotros jugamos el papel. ¿Cuál era la preocupación con relación al aeropuerto? Los habitantes que van a ser desplazados, los parceleros que tienen que ser indemnizados. Sí. El lugar donde se iba a hacer, había algún tipo de cuestionamiento de áreas protegidas, eso no tiene nada que ver con áreas protegidas, y todo esto, de alguna manera, la población estaba con las intrigas que qué va a pasar. Bueno, pues nosotros entramos ahí, son aproximadamente 59 viviendas, y nosotros pudimos lograr que se informó que se van a construir 100 para que aquellos que tampoco tengan vivienda en la comunidad puedan ser beneficiados, que se iban a construir antes de ser desplazados, y el pago a los parceleros. Con el pago a los parceleros había una situación, porque hay una situación de mucho tiempo con una casa mota que dice ser dueño título de todos los terrenos que tiene este municipio, de todos, y el Estado en un momento determinado pretendía que sean parceleros y los que tienen el título que le pagaran a los parceleros. Casa Mota. Casa Mota. Pero eso lo fundó la dictadura, Truy. Y yo le dije que eso era un problema, que prefería que el Estado se pusiera de acuerdo con Casa Mota y que el Estado también le pagara a los parceleros. Bueno, pues se va a hacer así. O sea, ese tipo de cosas nosotros jugamos el papel que nos correspondía porque sabemos la importancia de esta obra. Casa Mota lo que tiene el terreno es en Cabo Rojo. No, Casa Mota mayormente es en Oviedo. En Oviedo. En Oviedo que se va a hacer el aeropuerto. A pesar de que se llama Cabo Rojo, el aeropuerto se va a hacer en Oviedo. Tengo entendido que el gobierno tiene un acuerdo con Casa Mota. Sí, ellos tienen un preacuerdo. Eso fue lo que nos informaron, que hay un acuerdo ya previo. Entonces, cuando nos invitaron a cuando se dio el primer Picasso o Palazzo para estas obras que le mencioné, y estuvimos ahí. O sea, en la medida que nosotros hemos sido informados o nosotros hemos ido a cuestionar, de alguna manera, y con Simón Freud hemos estado en contacto en muchas ocasiones, precisamente para... La pregunta de Laura es interesante porque me lleva a dos cosas. Primero, ¿quién movilizó la gente en Pedernales ahora que tenían como medio el tranque en el Congreso en favor del fideicomiso? Bueno, segundo, en el caso suyo, que usted dice que no conoce lo que dice la adenda, sobre todo siendo un tema de interés suyo, usted tiene compañero en la Cámara de Diputados, que
Lo que me extraña es que usted no tenga ninguna información. No, pero es que ni no, siquiera es lo que, que se es aprobó. que estamos esperando que llegue al Sí, Senado. pero usted no tiene curiosidad de decir, compañero, ¿qué fue lo que aprobaron ustedes? No, estamos esperando que llegue al Senado. Cuando llegue al Senado, entonces nosotros vamos a dar nuestra versión del tema. Con relación No, al... porque nosotros no queremos que usted nos dé versión, lo que queremos que usted nos diga es qué es lo que se está agregando en esa adenda. Eso es. Nosotros Dionis. no lo conocemos. El otro tema candente que está en el Congreso Nacional y que no está muy claro cómo se va a lograr destrabar es la modificación a la ley de régimen electoral. Que por demás, estamos a 6 meses del inicio de la precampaña para las primarias de octubre de este año y sin embargo no parece haber un consenso suficiente para que esto pueda ser aprobado, incluso dentro del marco de la legislatura que fue extendida. Desde el punto de vista de la fuerza del pueblo, ¿qué es lo que está pasando con este Mira, proyecto? yo espero que la convocatoria extraordinaria, pues ya no existe legislatura extendida después que modificamos a 150 días en lugar de 90, yo espero que la convocatoria, el principal fin, el principal objetivo sea la ley de partidos. Yo espero que haya sido ese, porque durante un tiempo nosotros estuvimos, primero el proyecto va al Consejo Económico y Social. Dura un tiempo ahí en discusiones, no se ponen de acuerdo. La Junta advierte que se puede perder el tiempo ahí, pasar el tiempo ahí y no ser aprobado, no llegar a consenso y lo envía, lo deposita al Senado de la República. Allí se forma una comisión que trabajamos arduamente el proyecto, inclusive un momento que le enviamos a la Junta el resultado y tuvimos que insistirle en que nos envíen sus opiniones de eso, porque entendemos que estamos contra el tiempo. Finalmente se aprobó en el Senado y en la Cámara de Diputados hubo un tema con relación a las sanciones por los excesos de tope de gastos. Yo dije, bueno, si no hay tiempo para que se corrija eso, podríamos tener dos opciones. O una extraordinaria para inmediatamente corregir eso, o la otra es aprobarlo así y modificar la otra parte, porque ese tema de las sanciones con el exceso se va a necesitar al final. La ley se necesita desde el principio y ya tenemos el tiempo encima. Por eso nosotros decíamos, lo más inteligente es aprobemos la ley y vámonos entonces a modificar esa parte que tendremos tiempo para tomar una decisión correcta porque estábamos en contra del tiempo con relación a los procesos que ya casi están iniciando. Johnny, pero la Junta alegó como que no le habían puesto caso a la propuesta y que como que el Senado aprobó una cosa que primero, básicamente centrando a que se tenía que reunirse una vez al mes, que decía. ¿El qué? Lo que la Junta... Sí, pero es que puede haber algo, porque respondió. Percio, nunca tú has enviado una ley y tú esperas que va a ser exactamente como tú lo enviaste, que se va a aprobar. pero, ahora, el hecho de que haya algo que no se haya aprobado como la Junta quiere o como quiere alguien determinado, mire, no quiere decir que no se le hizo caso al proyecto. Es más que algo. Pero hay Está bien, pero ¿cuál es el algo? Hay Que es el tema de... Por ejemplo, mire, había temas sobre el límite del financiamiento, había Sí. temas sobre el voto preferencial, había temas sobre si se hacían, la Junta organizaba los procesos de los partidos, había temas... Percio, a todo lo que se consensuó de los partidos políticos y las sentencias, porque esta es la ley que más sentencias tiene del Tribunal Constitucional, porque fue un marco que se hizo con un objetivo, con un fin. Un chapeo. Sí, claro, eso se hizo con el propósito de dividir el PLD y hacer lo que se hizo con el PLD. Y nosotros lo advertimos estando en el Senado, inclusive éramos vicepresidente del Senado en ese momento. Entonces, todas esas sentencias y los consensos que se lograron entre los partidos fueron tomados en consideración en la ley. A mí me gustaría que en algún momento ustedes pudieran invitar al presidente de esta comisión, que lo fue el senador Ricardo. Estuvo con nosotros aquí hace poco. Ah, bueno, porque nosotros tomamos en consideración todos los consensos que se hicieron, la propuesta de los partidos, donde no había una decisión, entonces la decidimos nosotros. Pero el PLD dice que no. Pero el PLD dice que no. Para no irnos al oficialismo, ¿verdad? El PLD dice que muchos de los puntos que fueron consensuados no se tomaron en cuenta. Incluso se aprobó en ese proyecto fijar tarifas a los medios de comunicación. No recuerdo la parte de las tarifas. Para la publicidad. No recuerdo la parte de las tarifas, pero te puedo decir que lo que se consensuó fue tomado en consideración.
independientemente de lo que diga. No recuerdo cuál es el miembro del PLD en la comisión. Honestamente no recuerdo cuál fue el miembro que participó. En este caso creo que fue Charlie Mariotti, ¿verdad? No, pero yo digo de la comisión en el Senado. Exacto, pero quien planteó la posición aquí muy recientemente fue el mismo Charlie Mariotti. Bueno, pero no recuerdo cuál fue el senador que participó en la discusión. Que evidentemente debe haber por lo menos pero uno. Pero lo que yo no entiendo, ¿cuál fue el consenso que se hizo en la mesa? Porque no, es que son varios. En la mesa no hubo ningún consenso, eso no concluyó. Sí, claro, no concluyó, precisamente por eso la Junta toma la decisión de mandarlo al Senado, al Congreso. Pero sí hubo varios puntos que consensuaron y nosotros los teníamos todos ahí. Mire, ahora, el tema de la paridad, el tema de los topes, el tema del tiempo, esos fueron temas que no se consensuaron. Pero ¿por qué la Junta entonces reacciona diciendo que no está conforme con lo que ustedes han bueno, eso es otra cosa, pero no hubo consenso en esos temas. De los partidos políticos no hubo consenso. La Junta se ha preocupado de forma particular respecto a la eliminación de la posibilidad de que se tomen medidas cautelares. Particularmente, ese es el tema que ellos más han más preocupación. Exacto, a lo que sobre todo en lo que tiene que ver con abusos a los topes de eso es lo que llaman garra. Sí, las consecuencias. Eso por un lado. Y por el otro lado también les ha preocupado mucho el tema de exigencias de reuniones recurrentes. Exacto. Que quedaron plasmados también en el... Ese es uno de los temas que ellos más han planteado, que los partidos puedan convocar a reuniones. Dice que el 30% de los partidos pudieron... Eso fue lo que se reflejó, una facultad para los partidos convocar. Ese es de los temas que más... Ese y el tema de las consecuencias por el exceso de tope. Es lo que tengo entendido que básicamente ellos han eso fue lo que plantearon, digamos, con principalía, sí. Pero igual... pero básicamente los dos temas que ellos han planteado son esos y yo entiendo que podemos discutirlo. ¿Y cuál es la motivación detrás de esos puntos? Porque, por ejemplo, independientemente de que las reuniones sean siempre positivas, la realidad es que en época electoral la Junta Central Electoral se reúne continuamente, no solamente el Pleno, sino también las áreas técnicas, digan dirección de elecciones, dirección de informática, y los partidos tienen delegados que interactúan continuamente. Pero el hecho de que se haya... ¿Hay algún déficit? No, el hecho de que se haya tomado una decisión de esa naturaleza no se quiere decir que se hizo con ninguna intención. Si la Junta entiende que no es correcto, que no debe ser, que no está dentro de la práctica del día a día, bueno, pues lo revisamos. Pero eso es buena noticia, porque significa que hay un espacio de consenso. Pero claro que sí, pero lo hemos dicho desde un principio. Por eso nosotros planteábamos lo que te dije, que creíamos que si ese es el tema de las garras, eso se podía seguir discutiendo independientemente que hubiésemos aprobado la ley. Ahora, la ley que está vigente es peor que la que se aprobó con todas esas cosas que debemos revisar. ¿En qué sentido es peor? Pero solamente esa ley tiene como 20 sentencias del Tribunal Constitucional de temas inconstitucionales, despedazada por completo. Lo que el Constitucional quitó, está quitado. No, pero tenemos que darle forma a la ley. Pero de manera que está bien, hay muchos puntos cojos. Claro que hay muchas cosas, porque hay forma del tribunal dar una sentencia. Puede ser una sentencia aditiva que modifica la ley en sí, o simplemente sacarlo del marco jurídico. Entonces, si lo extrae, nosotros tenemos que tomar una decisión. Aunque lo de la garra a usted le debe gustar o le debe preocupar por lo del león. El león está duro. Senador, finalmente, en términos de tiempo, porque la verdad es que no deja de sorprender que estas discusiones tan trascendentales la estemos dejando contra la pared en términos de tiempo en un mismo año preelectoral. ¿Es posible aprobar durante esta legislatura extraordinaria? Pero de lo que estamos hablando se puede aprobar en esta legislatura extraordinaria. Es más, debiéramos concentrarnos en esa parte. Esa es la parte más importante. De aquí al 15. O sea que es viable. Esa es la parte más importante y la que debemos nosotros sacarle el mayor provecho a este tiempo para avanzar, aprobar esa ley. ¿Y está el PRM en esa sintonía? Yo no sé. El PRM parece más interesado en el tema de los fideicomisos. Sí, claro que está más interesado y yo espero que no haya sido ese solamente el objetivo de esta convocatoria. Pero debe ser esa la ley más importante, con miras a preservar la democracia, a fortalecer la Junta Central Electoral y a fortalecer los procesos que se avecinan. Pero el PRM llevó una propuesta de reforma, creo que al Senado. ¿Qué fue lo que llevó específicamente? No, es que la llevó ya el día antes de aprobarla.
O sea, la depositó el día antes de aprobarla. Ok, pero ¿qué fue lo que llevaron? No, yo no sé porque la llevó ahí el día antes de aprobarlo. Pero usted como que poco curioso, senador. No, es que no es que yo soy poco curioso, ¿Sí? lo que pasa es que si usted se pero fija... usted no preguntó qué fue lo que trajeron. Eso fue en diciembre. Y yo realmente, como ya no se iba a tomar en consideración porque nosotros habíamos aprobado la ley, ya no tenía mucho sentido. Muy bien. Senador, gracias por estar con gracias. nosotros. Gracias a usted. Señoras, así concluimos el programa por el día de hoy con el senador Dionis Sánchez, miembro de la Fuerza del Pueblo y miembro de la provincia de Pedernales, quien tiene, bueno, extendida la actual legislatura hasta el 15 de febrero. Y como él ha dicho, espera centrar en las reformas electorales y evidentemente en el fideicomiso, que el gobierno también lo tiene en el escenario.